Hasta ahorita hemos mencionado muchos ejemplos, ¿no? Ujú. Me queda a mí la duda. Porque hay circunstancias en las que está permitido para personas, magos y no magos, el poder terminar el sufrimiento creado por las enfermedades físicas, pero se deja de lado la seriedad ante todo. Pero se deja de lado o se olvida esta parte emocional, ¿no? ¿Y sabes por qué? Sí, es que es complicado hablar, ¿no? Porque claro. no hay mucho como decirlo, ¿no? Tenemos varios ejemplos en el universo de quienes decidieron terminar ese sufrimiento, aunque fueron de forma distinta, ¿no? Está el del corazón que ya platicamos hace rato, está el varón sanguinario, está Cadmus. No sé si entran en esta misma categoría los que se convierten en mártires, ¿no? Porque creo que más bien aquí el asunto, una cosa es cumplir con tu misión, que es como lo que hace Harry, y el terminar el sufrimiento, ¿no? Que es lo que hace Dumbledore, ya sea a través de los otros o con la propia mano, ¿no? Pero ahí es complicadísimo, ¿no? Porque estos ejemplos que tenemos son ejemplos traumáticos. ¿No? Quienes han tenido la oportunidad de poder cruzar el velo, como digo, O sea, decidir cruzar sí, el claro, velo sí, por claro, algo porque a Sirius a final de cuentas lo empujaron. No, se tropezó. Bueno, se cayó, pero pues porque O sea, le pegó en los la... audiovisuales le da la maldición imperdonable, No, la pues, vada pero es que kedavra, ya estaba muerto y para cuando entonces se cruzó. muere Ajá, y sí, entonces el velo lo jala. O sea, en las películas es que hay dos vertientes ahí. En las películas el velo lo jala porque la maldición le dio y Harry lo ve. En los libros Bellatrix lanza una maldición genérica. Cualquier cosa, sí. Sirius se hace para atrás, se tropieza y se cae a través del velo. Es por eso que Harry va y lo busca del otro lado para pues, ayudarlo a levantarse, y se queda como de, no hay padrino. Entonces se regresa y se queda, o sea, no hay padrino, ¿qué onda? En las películas es mucho más crudo porque se muestra perfectamente para dar a entender qué ocurrió, porque incluso lo dijeron el director lo explica, dice que cuando grabaron la escena El grito de Daniel Radcliffe de Harry Potter fue tan crudo y tan doloroso porque pues sí lo abrazan para detenerlo, porque Remus tenía que detenerlo antes de que el chamaco se le aventara también. Entonces en su desesperación de tratar de recuperar a su padrino lo detiene, pero los gritos fueron tan desgarradores que por eso los tuvieron que mutar, los tuvieron que mutear. Entonces se hace el mute y nada más les dejan la música. Con eso entiendes perfectamente qué está ocurriendo, lo ves en la mirada, lo ves en todo esto, pero Remus al final de cuentas tuvo que detenerlo porque Harry ya que iba que volaba. Claro. O sea, y es natural, ¿por qué? Porque fue un impulso de dolor. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, Sirius, que pues se tropezó y se cayó, a otros que hayan decidido cruzar el velo por voluntad propia, o los que hayan tenido que, como mencionábamos anteriormente, que los hayan forzado en como una sentencia de ejecución, ¿no? Entonces no es lo mismo, no, son tres diferentes. Incluso mencionabas al varón sanguinario, él incluso se arrebata la vida porque
entra en la desesperación de ver lo que hizo, y la culpa es tan grande que no logró soportar el sentimiento de culpa, y es por eso que decide quitarse la vida, que es algo similar a lo que Harry estaba a punto de hacer. Sí, claro, o sea, te desborda la emoción y la emoción hace que la razón necesites se nubla. terminarla de alguna manera, ¿no? Claro. Ahí mi pregunta viene en el sentido de, o bueno, más bien lo que yo me pregunto a mí mismo es, ¿por qué todos estos ejemplos que tenemos muchos ejemplos de cruces traumáticos, traumáticos para ellos mismos y traumáticos para los demás? Incluso el de Sirius, a pesar de ser un accidente, si quieres llamarlo de alguna manera, es un cruce traumático para Harry. Incluso Harry se sintió culpable porque él dijo, si yo hubiera hecho caso, yo no me hubiera aventado a lo barrido. Y sí, fue su culpa. La verdad, sí fue su culpa. Es la culpa del superviviente, siempre está presente. Ajá, o sea, sí, también, pero además fue su culpa. Pero en el caso de Harry Potter sí es culpa de Harry Potter. En este caso sí, o sea, él se echa la culpa y todo. Y después de que arrebata y grita y destruye un montón de cosas de Dumbledore le dice, es que yo también soy culpable. ¿Por qué? Porque tú reaccionaste así, tú tienes la culpa en estas partes, pero mi parte de culpa es no habértelo dicho por el afecto que te tengo. Me encariñé tanto contigo que no quería que sufrieras más. Entonces hice un experimento y salió mal. ¿Por qué? Porque Dumbledore acepta que sus sentimientos nublaron su mente, justo igual que a Harry le nubló el juicio cuando vio a Sirius que estaba a punto de lanzarse a rescatarlo. O sea, Harry no razonó lo suficiente y por eso Remus fue de, ¿no? ¿A dónde vas? Harry nunca razonó lo suficiente, ¿no? En general, pero ahí Dumbledore también tiene esa parte. Pásame papel, por favor. Harry es muy impulsivo. Harry, por eso tiene a Hermione al lado. Claro, sin ella no hubiera podido nada. Hermione razona más y es menos impulsiva. ¿Por qué razona más? Harry está en ese punto medio porque alguien más impulsivo que Harry es Ron. Es Ron. Ron es el ejemplo perfecto del hombre impulsivo. O sea, él siente algo y va. Así, va. Tan tan. Harry entra como primero en una especie de shock, como que intenta razonarlo, su cerebro no alcanza a razonar y entonces viene el impulso. Entonces, o Harry cree que está razonando o razona de manera incorrecta. O sea, razona fuera del recipiente. Ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, es un excelente ejemplo, ¿no? Están con Umbridge, bla, 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 y ellos como de, dude, teníamos que contactar a la orden para decirles que tienen a Sirius atrapado y bla, 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 y entran en crisis y entran entonces, y hacen todo un desbarajuste y se arriesgan un montón de cosas y los atrapan. Y de repente Umbridge dice, tráeme al profesor Snape, y Harry en ese momento se queda, qué estúpido estoy, tengo a Severus Snape en Hogwarts, y todos dijimos, eres un imbécil. Entonces, sí, pero a lo que voy es, en general, o sea, sí Harry no razona, pero mucho de lo que pasa, de lo que vive, de lo que hace respecto a la muerte es por las experiencias, y aún así estuvo a punto de lanzarse a la muerte por este nivel de desesperación. Y se hubiera lanzado de no haber estado Remus ahí. Sí, de no haber tenido a alguien, un adulto que siempre, que siempre le dio como atención. Sí, sí. Remus. E incluso Remus se supo controlar, tuvo una inteligencia emocional mucho más controlada. Pero es que Remus ya era un adulto. Y ya perdió, más o menos. Él ya conoce la pérdida. Porque acababa de perder al último amigo que le quedaba. El último de los merodeadores, de sus amigos de la infancia, de todo eso. Porque a Peter ya no lo contaban porque lo toman como traidor. Saben que es un traidor, ¿no?
Pero de ahí en fuera, Remus, como ya conocía la muerte, ya conocía el dolor, ya conocía la pérdida, ya conocía todo esto, incluyendo la pérdida de la sociedad en sí al ser un hombre lobo, pero también había conocido la empatía de otros hacia él, fue el que dijo, se me va a lanzar, y entonces sofocó tantito sus propios sentimientos para evitar que Harry se lanzara al precipicio también, porque el otro ya iba a volar. De por sí Remus siempre fue desde adolescente el más maduro, quizá por su condición de hombre lobo. Era el que le daba contención a todo su grupo de amigos. ¿No era suficiente? No suficiente, pero sí más... Los circunstancias lo obligaron a comportarse así. Pero no es como que haya sido muy amigable para todas las audiencias esta plática. Pero se me vino a la mente ahorita un caso en el mundo no mágico. No es un caso simple, no es un caso sencillo. Entonces, recomiendo mucha discreción, ¿no? Tanto para los que estamos aquí como para los que nos están viendo. El caso es de una chica llamada Noa Pothoven. Ella es holandesa. Esta chica sufre una violación cuando es niña, crece, la vuelven a violar. Pasan unos años, la vuelven a violar. A los 16 años, dice ella, ¿saben qué onda? Yo ya terminé de estar, ¿no? En Holanda, en Suiza, en Canadá, España, hay varios, incluso aquí en México hay leyes acerca de la voluntad anticipada, exclusivamente de la voluntad anticipada y exclusivamente de las enfermedades físicas. Necesita un médico darte la autorización de decir si su enfermedad es incurable, aunque esa enfermedad sea la vejez. Desahuciar. Ajá. Pero no hay legislación. Quizá en ninguna parte del mundo quien considere estas enfermedades emocionales como enfermedades terminales y enfermedades incurables. Eso es por una razón. A diferencia de lo físico, lo emocional y sentimental no es tangible. Entonces, no se puede ver. No se puede ver. Entonces, a pesar de todos los análisis y estudios que se puedan hacer, es muchísimo más complejo poder sacar un análisis de decir esto ya es terminal. Es mucho más complejo y lamentablemente, digo, hablando de México, somos un país en el que realmente no es importante o no se le da la importancia suficiente a la salud mental o a la salud emocional. Entonces, realmente se le da tan poca importancia. Ahorita ya están surgiendo generaciones en las que le están queriendo dar esa importancia, porque es importante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas eso te puede dañar físicamente al final, ¿no? Entonces, pero es un análisis mucho más complejo, porque al no ser tangible no se puede hacer un estudio de químicos y pues dicen que sí, que ya no hay solución, ¿no? Sí. O sea, no se puede hacer ese tipo de estudios. Sin embargo, sí sería bueno que existieran un poquito más de apoyo. El problema con esto es que no es comprobable. Me refiero. Tú puedes llegar a decir que tienes con certificados médicos, psiquiatras, una enfermedad, que tienes depresión. ¿Ok? Es una depresión severa, es un cuadro severo. Pero médicamente y humanitariamente no lo puedes comprobar. ¿Okay? Porque no pueden hacerte justamente un estudio de, te saco sangre y veo que tus endorfinas están mal, que veo que tu química cerebral está mal. De acuerdo, pero ¿hace falta comprobarlo? Regresando al caso de esta chica, en donde ella vive en un país en donde sí está autorizada la eutanasia voluntaria.
por cualquier razón. Aparentemente por cualquier razón, ¿no? Esta chica dice, ¿saben qué onda? Yo ya no quiero vivir. Hace la solicitud al Estado y el Estado lo que hace es encerrarla 6 meses en un psiquiátrico, amarrada, para que no pudiera terminar con su vida. Sigue la batalla legal y logran sacarla del psiquiátrico. Y en algún momento ella decide, ¿saben qué onda? O sea, no me van a ayudar, están alargando innecesariamente mi vida. Básicamente chinguen a su madre todos. Dejó de comer. Yo tenía la idea hasta hace unos días, porque conozco del caso desde hace varios años. Tenía la idea hasta hace unos días que el Estado sí le había proporcionado las herramientas para poder cruzar el velo de manera no traumática, y me vengo enterando de que se le negaron las herramientas. Estando en un país en donde sí está contemplado ese sufrimiento y la eutanasia. Donde sí hay legislación. La chica tuvo que quedarse 10 días sin comer y sin tomar agua para por fin terminar su sufrimiento. ¿Por qué? Precisamente el sufrimiento emocional me parece que no es medible. Y por lo tanto tampoco deberíamos cuestionarlo. No podemos cuestionarlo, no debemos cuestionarlo, no debemos calificarlo. Esa era mi pregunta hace rato en cuanto a la infancia difícil. Aquí te va en dos aspectos, ¿ok? Tanto el aspecto humano como el aspecto social, ¿ok? El aspecto humano nos dice que, en efecto, si tú te sientes mal y te has sentido mal por X tiempo, y después de ver, vamos a estar en la convención de que somos personas inteligentes, de que sabemos cosas y de que tenemos un raciocinio completo, que no estamos mermados, que no tenemos problemas mentales, Alzheimer, problemas que pueden... Demencia. Que pueden tocar la mente y que pueden no hacernos pensar correctamente. ¿Okay? Que estamos completamente en nuestros cabales. Entonces, si ya decidiste que no necesitas más seguir viviendo, entonces lo más correcto sería respetar tu decisión de terminarlo y ayudarte en lo posible hasta donde llegue mi moralidad o hasta donde llegue mi capacidad de asistir, ¿ok? De forma que mi alma no se fisure. Ajá, exacto, porque primero, de hecho, incluso antes de llegar a esa parte, se hace un estudio de que, te duele y estás sufriendo, no queremos que sufras, pero antes de tomar esa decisión tan drástica de ayudarte, ¿qué estás pasando? ¿Por qué estás sintiendo eso? O sea, se ayuda a analizar, a hacer un cuadro. En el caso específico de la chica, seguramente fue por la edad, por la corta edad, que fue como, todavía hay tiempo, como que el Estado debió pensar, hay tiempo para arreglarla, más que realmente, o sea, como para decir, vamos a tratar de quitarle ese sufrimiento que está pasando, que ya vivió, por lo que vivió. A partir de ahí, si ya no se logra, o si ya se tiene un avance, o si ya se ve que ya no hay, entonces ya se busca la manera en decir, ya no hay manera de ayudarte, ya no hay forma de que ya no sufras, mentalmente hablando. Entonces a partir de ahí es cuando ya se otorga la ayuda para que no se fisure tu alma, que es justamente lo que Severus le ayudó a hacer a Dumbledore. ¿Por qué? Porque ya no era curable. En el caso de las cosas mentales, por eso nos referimos en que como no son tangibles, es mucho más difícil saber en qué momento ya no hay solución y en qué momento ya no vas a seguir sufriendo. Pero ¿por qué tendría que decidir alguien más? Porque tú
al estar en dolor, no tienes la capacidad para ver otras cosas. Porque lo único que ves es el dolor. Porque es tu normalidad. Exacto. Tu normalidad, tú estás en dolor. Regresamos a lo que estábamos hablando hace rato. Tú no sabes que hay más que eso. Por eso es importante que eso, la decisión no la tomes solo. Exactamente. Es tu decisión, completamente tu decisión. Pero no la puedes hacer solo porque no puedes, igual no estás viendo otros puntos de vista o tal vez otros caminos. Regresando a lo que estamos platicando. La humanidad es natural morir. Es parte de la naturaleza. Pero es antinatural morir antes. ¿Perdón? Antes. El terminar con una vida. Chingados, boca. Turno doméstica me cae bien. A mí también. No. Así les va a ir. Y ella no es la que edita, imagínate. Ay. Madre. A ver, empecemos de nuevo. Yo no creo que debamos empezar de nuevo. Yo creo que sigue desde donde estaba. Sí. Porque quiero que salga lo de quién chingados toco, porque estuvo muy chistoso. Okay. Sí, estuvo muy bueno. Y rompió con la tensión bien. Sí, muy cabrón. Es antinatural terminar una vida. Ah, ok, ya. Es que más bien quería yo. El retomar. Sí. Aparentemente, pero al haber evolucionado a ser animales pensantes, a veces tenemos que discernir y tener el criterio para ayudar a decidir a otros a que usar el velo voluntariamente y respetar su decisión. Es que es exactamente lo mismo. O sea, ¿por qué la decisión de Harry no es antinatural? Claro que es antinatural, por supuesto que es antinatural. Sí, lo es. Pero es lo humanamente correcto. Porque, y además es lo moralmente correcto, más bien, ¿no? Él toma esa decisión porque ya ocurrió, hay algo antinatural dentro de él que es un Horcrux. O sea, él tiene que tomar esa decisión antinatural porque hay algo antinatural que es un Horcrux dentro de él. Entonces, pero para eso no lo sabe. Ajá, no, él ya sabe y por eso sabe que tiene que morir, porque tienen que destruir esa parte. Y lo que él no sabía es que él iba a tener opción de regresar. ¿Por qué? Porque no había muerto su alma, no la habían separado completamente, sino lo que separaron era el Horcrux de Voldemort. Entonces, Voldemort se va a quedar en un limbo eterno porque su alma no puede cruzar completamente. ¿Por qué? Pues porque está hecho pedazos literalmente, su alma. Y su cuerpo pues, se quedó ahí, vacío, el cascarón. Entonces, pues como su alma nunca va a poder estar completa, entonces se va a quedar ahí. Pero Harry tenía su alma sin fisuras, sin heridas, sin nada, y lo único que hicieron fue separar la parte antinatural, que es el Horcrux, la separaron del alma de Harry. Entonces fue como de, ahora sí. Por eso Harry dejó de hablar Parcel después de vencer a Voldemort. Pero fue por decisión propia, no porque hubiera perdido la capacidad. Sí, claro, pero en ese caso ya hay algo antinatural de él que a final de cuentas, como dijimos, a Harry siempre lo rondó la muerte. Y ahora sabemos por qué. Porque había algo antinatural ahí que era el Horcrux de Voldemort. O sea, la muerte estaba diciendo, dude, te tengo que llevar, pero ¿cómo le hago si no te dejas? Entonces está todo enredado y trenzado. Entonces, cuando Harry acepta la muerte, dice, bueno, está bien, para terminar esto, no nada más mi sufrimiento, sino el de todos los demás, lo acepta, se le quita esta parte, ¿no? Pero en el caso de Dumbledore, él estaba sufriendo mucho físicamente. En el caso del varón sanguinario, en ese arrebato emocional de decir, ¿qué acabo de hacer? La culpa, él no pudo con esa culpa, no pudo, esa situación se rompió su mente. Regresamos al caso de los besados por el Dementor. Ajá. Ahí está la depresión. Ellos no podrían tomar la decisión porque ya están tan rotos. Exactamente. Sí, porque para tomar esa decisión, pero a final de cuentas, necesitas tener, para tú decir, ya no quiero seguir aquí, necesitas tener la voluntad de no seguir. Sí.
Entonces significa esto seguir alargando el sufrimiento. Porque los que son besados por el dementor ya no tienen las ganas de vivir, pero tampoco de morir. Ya no está el impulso de querer. Por eso dicen que es peor que la muerte. Porque ¿cómo les ayudas? O sea, los puedes ayudar pero ya no hay un cruce. Porque hay sentimientos, hay conciencia, pero no hay alma. Entonces, ¿qué haces ahí en esos casos? O sea, yo creo que en ese caso ya no se puede hacer nada por ellos, pero esta chica estaba implorando ayuda y nadie se la dio. Ah, sí, no, claro, o sea, en este caso específico, la chica estaba implorando ayuda, pero yo, o sea, eso es lo que digo, mi suposición es que al ser tan joven... Sí, eso creyeron. Pensar, creyeron. O sea, eso es a lo que venimos, o sea, no es que estuviera bien, no estamos defendiendo al Estado en ningún momento. O sea, ¿por qué? Porque imploró ayuda, se le intentó ayudar a como el gobierno o el Estado creyó que le estaba ayudando. Ese es el punto. Creyeron que le estaban ayudando cuando en realidad nadie sabe qué tan rota estaba ella como para pedir e implorar que ya la terminaron. O sea, imagínate, o sea, con todo lo que sufrió, con todo el trauma, con todo esto, ella dijo, ya no quiero sufrir más. Entonces le dieron el tratamiento como para decir, vamos a intentar que ya no tengas ese sufrimiento. Es un decir el tratamiento. No, eso básicamente... que no fuera correcto no es independiente. Sí. Déjame terminar la idea. Porque se le intenta eliminar el sufrimiento. Se le intenta. Que lo hayan hecho bien o no es independiente. Se le intenta brindar la ayuda, ¿por qué? Porque al ser tan joven es decir... no sabemos por qué estás pasando, vamos a intentar quitarte este sufrimiento para que todo esto que tengas de vida sea sin sufrimiento a pesar de lo que viviste. ¿Funcionó? No funcionó evidentemente, pero se le intentó brindar esa ayuda para que ella no tuviera el sufrimiento. Después de eso, si hubiera funcionado, si hubiera funcionado el tratamiento y si hubiera funcionado y no hubiera sido, digamos, lo que realmente era, ella hubiera dicho, gracias por dejarme vivir y por dejar eso, porque ya no estoy sufriendo, me sirve de experiencia y ahora voy a ayudar a otras personas que podrían sí necesitarlo. Ahora bien, no funcionó, no fue correcto. y entonces ahí es donde el Estado actuó incorrectamente. No nada más no funcionó, sino que se deslindaron del problema y te vamos a forzar a que te quedes en vida, aunque lo que hicimos no funcionara. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿qué onda? Ahí ya no es por piedad, ya no están intentando, en ese punto al deslindarse, ya no la están ayudando. ¿Por qué? Porque no pudieron tener la empatía para saber que realmente no había funcionado el tratamiento de ayuda, porque de verdad intentaron ayudarle y quitarle el sufrimiento. No funcionó. El problema es que ahí te voy a interrumpir y te voy a aclarar una parte. El problema de los tratamientos y el problema de la visión del Estado es precisamente que no buscan terminar el sufrimiento. Lo que buscan la gran mayoría de los tratamientos es evitar que la gente se quite la vida, evitar que la gente cruce el velo. Ahí te va. Pero eso no significa que vayan a poder terminar con el sufrimiento. Sí, okay. ¿Por qué sucede esto? El espíritu humano en general no está diseñado, no está hecho para aceptar que alguien quiera dejar de vivir. ¿Okay? Eso es en general. En el general, uno no está predispuesto a aceptar eso. ¿Okay? La muerte es una parte natural de la vida. Es parte del ciclo. ¿Ok? El Estado, un gobierno, un grupo de personas, una sociedad, no puede permitir que una persona voluntariamente deje de existir, deje de tener vida. Porque eso daña moralmente a todas las demás personas. ¿Okay? Esto es viéndolo por parte de una sociedad. Esto es viéndolo desde una parte social. Porque si el grupo consensual permite que una persona tome esa decisión y que se avale, eso daña a la sociedad en general.
porque da ideas que no deben de estar ahí. Es que a final de cuentas la daña, pero precisamente porque se le arrebata al sujeto la capacidad de decidir sobre la única cosa que realmente tiene decisión. Pero, sí, claro, pero en cierto punto, o sea, es a lo que voy, o sea, el Estado que intentaron eliminar el sufrimiento, intentaron hacer lo suyo, lo intentaron, punto. No funcionó. Ahí es en donde entra lo que estuvo la falta de empatía, y no nada más del Estado, sino de todo lo que la rodeaban. La chica terminó tan sola, a diferencia de Harry, a diferencia de muchos otros, terminó tan sola que no tuvo opción más que dejar de comer y beber. O sea, tuvo que tomar una decisión tan drástica que al final lo que el Estado quería evitar terminó empeorándolo, que es que se conoció la historia de esta chica y muchos dijeron qué inhumanos, porque no la ayudaron a irse tranquilos. Y sin embargo, o sea, al final la sociedad se fracturó porque se dividió en dos partes: los que decían, es que pobre chica, debieron ayudarla a cruzar, y otros que decían, es que tenía muchos años por delante, pudo haber salido adelante. O sea, al final de cuentas, el Estado, al deslindarse y al tener falta de empatía, terminó ocasionando lo que querían evitar, que es la fracturación de la sociedad. Al final se divide en dos grupos: los que están a favor del Estado y los que están a favor de la chica, pero a fin de cuentas eso no elimina que hubo una falta de empatía, no nada más del Estado, sino de quienes la rodeaban. ¿Por qué? Porque el ser humano no está diseñado para entender algo tan drástico como eso. Podemos entender ciertas cosas y precisamente por eso la chica lo tuvo que hacer así, porque de haber tenido a alguien que hubiera tenido empatía con ella, igual hubiera podido partir antes, sí, y el mejor estado, el mejor estado, con mucha mayor calma, con mucha mayor tranquilidad, y hubiera sido certificado por alguien, o sea, bueno, no certificado oficialmente, pero sí con apoyo de alguien que estaba en toda su capacidad de decir, yo no me la voy a quitar, yo no me voy a quitar mi vida porque yo quiero vivir, pero ella está sufriendo tanto y veo cómo está sufriendo, y por ende voy a ayudarle a que ya no tenga más ese sufrimiento. O sea, son ese tipo de cuestiones. Ahí es en donde entra la situación de Severus con Dumbledore. O sea, por eso Severus primero se niega, porque dice, no, es quitar una vida, que es lo que tanto el Estado como esa gente que decían, pobre, el Estado lo intentó. Ese es el punto, pero después Severus comprendió, y lo comprendió porque tuvo la empatía suficiente con Dumbledore para saber que eso al final iba a ser peor, eliminando obviamente lo de Potter y lo de toda esta parafernalia. Entonces, ¿cuál es la situación? Sí tienen una decisión, porque sí la tienen, pero necesitas apoyo de alguien que no se encuentre en tu situación. Es similar con los psicólogos. O sea, por eso te dicen, ve con un psicólogo que no sea tu amigo, tu familiar, tu no sé qué, porque para que no se involucre contigo, porque tiene que estar externo, tiene que ser alguien externo que pueda verlo. Es lo mismo con esta situación. Si alguien decide partir, necesita del apoyo de alguien que lo pueda ver desde el lado externo, pero con quien se tenga la suficiente confianza para poderle solicitar la ayuda. Y es que esa es una parte que se le olvida a muchos profesionales de la salud mental: la responsabilidad que tienes respecto al otro. Saliéndome un poco de personaje, ¿no? Tengo yo una experiencia, digamos, aquí sí, entre paréntesis, tengo yo una experiencia justo con unas colegas, ¿no? En las que no creo que les faltara empatía, no creo que fuera ignorancia, creo que hay un problema serio respecto a justo el cómo consideramos las decisiones de los otros, ¿no? Y esa es la parte que me preocupa, ¿no? Me gusta mucho justo el asunto de Harry Potter, porque permite establecer metáforas que permiten abordar estas problemáticas difíciles, ¿no? Y digamos que justo mi pregunta y mi deseo
es que todos pudieran cruzar el velo como lo hace Harry. Con tranquilidad. Con tranquilidad, con el apoyo de los otros. No vas a evitar que los otros sufran, ¿no? Los últimos 2 años nos han enfrentado de manera brutal a la muerte, ¿no? Nos ha pegado en la cara todos los días, todo el día. Y no únicamente por la enfermedad, ¿no? Ha creado desesperación, ha creado temor. Y justo eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? A veces es complicado poder expresarlo, poderlo transmitir, ¿no? Es un poco más fácil desde un personaje, pero a final de cuentas nuestros personajes también reflejan lo que nosotros pensamos, ¿no? Y es un asunto tan complicado que a veces no hay forma de decirlo. Es la parte de la empatía. Hay veces que, aunque sea incomprensible para nosotros, lo único que nos corresponde es brindar ese apoyo. Es curioso justo el caso en Suiza. Hay 3 organizaciones que apoyan la voluntad anticipada, por así llamarlo, y en una de estas hacen ellos un conteo de la cantidad de gente que lograron la aprobación del Estado para la eutanasia voluntaria, y de alrededor de 3.000, 4.000 aprobados, únicamente 700 llevaron a cabo digamos el paso, ¿no? El cruce. Y creo que eso transforma mucho a la persona. Claro. El saber que su sufrimiento puede tener un final, claro, te abre completamente la mente. No solo es eso, porque cuando alguien te dice, ok, ¿lo vas a hacer? No te estoy diciendo que no lo hagas. Te voy a preguntar el por qué lo quieres hacer. Exactamente. Y te voy a decir, ok, lo tienes ahí, vamos a dejarlo un momentito en pausa. ¿Okay? ¿Sabes que hay estas opciones? ¿Sabes que podemos caminar por este lado? ¿Por qué estás pensando eso? Podemos hacer algo un poco más para que tal vez no vayas por esa opción. Tal vez puedas elegir otra opción y puedas hacer algo un poco mejor de ti. ¿Ok? Definitivamente ninguna. Ok, vamos por este camino. Okay, vamos a cruzar el velo. ¿Qué va a pasar? No solamente es cruzo el velo y ya. Hay muchas cosas antes y después. Sí, claro, hay implicaciones legales, hay implicaciones emocionales. Deja de lado lo legal, porque lo legal, como quiera que sea, puedes sortearlo. ¿Ok? La parte emocional. ¿Qué va a pasar con los que están a tu alrededor? ¿Ok? ¿Qué va a pasar contigo? Porque si vas a pasar, la idea es que pases tranquilo, que pases de una forma pacífica, que no sea traumática, ni para ti ni para los otros. Exacto. Y ya pasaste tú, ¿qué va a pasar con lo que se queda de ti? Con todos los demás, sí, exactamente. Que es justo lo que hace Dumbledore. Lo que hace Dumbledore y lo que hace con Hermione y Ron, por ejemplo. Lo que hace Flamel. Exacto, a ver, ya es hora del cierre. Vamos a organizar todo esto, que quede ya bien, y podemos pasar a la siguiente. Es que a final de cuentas, claro, justo de repente se confunden mis palabras, porque pareciera que yo estoy impulsando esta como la primera opción, ¿no? O sea, a final de cuentas es la opción última y la opción que siempre debe estar presente. Y si le negamos al otro la posibilidad de esa opción, y si nos negamos nosotros la posibilidad de que pueda pasar con cualquiera de los que están a nuestro alrededor, eso nos ciega y eso nos impide generar empatía realmente con el otro. Entonces aquí a mí me parece bien importante eso, ¿no? Es no intentar evitarlo a toda costa, es considerarlo como una opción más, pero es una opción irreversible. Exacto, es el punto, ¿no? Sí, porque cualquiera de las otras opciones
siempre puedes regresar a la primera. Sí. Aproximadamente, ¿no? Porque Sí. siempre hay cambios, pero al final de cuentas siempre hay más cosas que hacer. Esa opción siempre está ahí. La cosa es que si tomas esta opción, no hay una forma de poder tomar cualquier otra o hacer algo más, lo que sea. Ajá, ya no hay un después. Ya no hay un más. La piedra de la resurrección se perdió Aunque, y la piedra de la resurrección no sirve para eso. aunque estuviera la piedra de la resurrección, de la resurrección, solamente regresarías en alma por un tiempo. O en Y ser. después de un tiempo, dejarías de ser la persona que eres, la conciencia que eres, porque en la realidad te van expulsando. Sería exactamente lo mismo de lo que estabas oyendo. De hecho, Ujú. Sí, De hecho, exacto. Entonces, ese es el punto por el cual se busca que sea lo último, ¿no? O sea, no es el incitar, tampoco es el prohibir, sino el decir, ok, ¿qué otras opciones hay antes de que llegues a ese camino definitivo? Porque es definitivo, justo como mencionas, ¿no? Lo mismo que ocurre con precisamente lo que mencionábamos de Harry y de Dumbledore. O sea, sabían que no había paso atrás y Dumbledore sabía que su muerte iba a marcar la caída de Hogwarts, lo sabía perfectamente, pero dijo, tengo que poner en balance de todo el efecto que se va a causar, que cómo voy a preparar todo para que el camino se dé. Por eso deja a Severus a cargo de Hogwarts, porque dijo, tú vas a va a tener Voldemort tanta confianza en ti que si tú le dices quiero quedarme como director de Hogwarts, te va a decir que sí, y lo deja. Sí, claro. Y entonces él tiene que mantener su apariencia de dejar meter mortífagos y de villano y de todo eso. Sí, por supuesto. Porque tenía que hacerlo, ¿no? Para mantener esa máscara que tanto trabajo le costó mantener. Pero a final de cuentas lo hizo para proteger a los mismos alumnos. Por eso expulsó a todos los hijos de Muggles, porque dijo, están mejor expulsados que aquí siendo torturados por esta bola de locos, ¿no? O sea, si estaban obligando a los Carroll a que a los de séptimo lanzaran crucios sobre los niños de primer año que se portaban mal o que eran traviesos o que no querían hacer ciertas cosas, que no les iban a hacer a los hijos de Muggles, ¿no? Sí, claro. Entonces ese es el punto en el que Dumbledore tuvo que preparar porque sabía la crisis que tenía. Harry, al aceptar la muerte, también, o sea, ve cómo está Hermione destrozada, porque Hermione incluso sabe que ya no hay otro camino, porque ella lo intentó y lo pensó por meses, ella ya se olía que Harry tenía un Horcrux. Entonces a ella por eso no quería dejarlo ir solo, no es porque ella quisiera matarse junto con él, sino porque no quería que él estuviera solo. Luego Ron estaba como es que yo soy más un estorbo que una ayuda si voy con él, entonces como quieres irte solo porque dices que así es como mejor, es la mejor opción, pues la voy a respetar, ¿no? Entonces es este punto en el que tanto Hermione como Ron, como mejores amigos, aceptan la decisión que Harry toma, a pesar de que a ninguno de los dos les gusta. Pero es ese punto, el buscar todas las ventajas, porque ¿cuántos meses no se pasaron buscando los otros Horcruxes? Y Harry dijo, es que este es el momento en el que yo tengo que ceder. Y a ustedes les queda el destruir los que quedan, incluyendo la serpiente, ¿no? Y ¡oh, sorpresa! Neville lo matan, destruye la serpiente. Entonces, pero es ese tipo de camino. Entonces, es eso a donde va encaminado el aceptar la muerte como lo que es una parte de la vida. Y Harry sabía que ese era su punto, Dumbledore sabía que ese era ya su final, aunque iba a ser entre comillas antes, de todas maneras quedaba poco. Harry no tomaba en cuenta con que hubiera un después. O sea, Harry no lo tomó en cuenta. Que pudiera regresar, la cara de Voldemort fue precious, porque es como de ya, güey, ¿no? Se caía la nariz de vergüenza. Ya van 3 veces, o sea, ya estuvo, ¿no? O sea, después de 3 intentos, ya, ¿no? Entonces, pero este es el punto. Pero otra vez la burra al trigo, le vuelve a aventar otro. Entonces, ahí es en donde entra lo que decimos, ¿no? O sea, la gente cree que la muerte es lo peor y es el final, y esto incluso en la cultura asiática japonesa, en muchas europeas, en muchas de religiones terminales, en donde
no hay como un más allá, o sea, en tipo de esas creencias o culturas es como lo peor, ¿no? O sea, ya, se acabó, tan. Pero hay otras, como por ejemplo en la película de Ana y el Rey, en donde la chiquita, la que muere de cólera, la niña, dice, es que no puedes llorar mientras ella está aquí, porque ella tiene que seguir adelante para renacer en otro. Por sus propias creencias no se podían permitir llorar, sí podía sentir, pero que no te vieran llorar para que ella pudiera cruzar tranquila y pudiera renacer nuevamente en una nueva vida con calma y que no se quedara estancada tratando de ayudar a quienes habían llorado por ella. Es ese tipo de creencias y de fe en donde depende de cada cultura y de cada sociedad. Hay algunas en donde dicen, es que es ya tajante, ¿por qué? Porque son, no les llamaría materialistas, pero sí son un poquito más apegadas a lo terrenal. Y hay otras que se aferran a la creencia porque son sumamente terrenales, porque aunque tienen esa creencia, creen que ese final tiene que ser a fuerzas, como lo decía la naturaleza, o sea, no permiten la decisión de uno. Entonces, hay diferentes tipos de acuerdo a las sociedades, de acuerdo a las creencias, de acuerdo a lo individual incluso. Entonces, son temas muy complicados que a final de cuentas es increíble cómo en los libros y en las películas se pudo manejar con esta amplitud, ¿no? Desde el aceptar la pérdida de un ser querido, hasta, ya sea por ejemplo con Neville Longbottom. Neville Longbottom les tenía en cuerpo. Sí, pero estaban perdidos, sí. Pero su mente estaba ida, entonces la mamá incluso trataba de mostrar afecto al hijo porque era su hijo y en una parte de su ser sabía que quería darle amor. Entonces, ¿qué hacía? Es como el equivalente al Alzheimer, ¿no? Al Alzheimer, a las demencias seniles. O sea, son como metáforas de este tipo de enfermedades. Incluso Remus Lupin es una metáfora del SIDA. ¿Cuánta gente no fue, y a la fecha sigue siendo rechazada simplemente por tener SIDA? ¿Y cuántos años se creyó que era exclusivamente de la gente homosexual, ¿no? O sea, son este tipo de rechazos que hasta después se dieron cuenta que, pues, o sea, en el caso de los hombres lobos nada más se da si te muerde en luna llena. ¿Cuántas posibilidades hay de que te des sin que sea planeado? O sea, realmente, entonces, y es lo mismo que ocurre, ¿no? Entonces, es esta gama tan amplia que maneja Rowling. ¿Por qué? Porque Rowling le marcó profundamente la muerte de su mamá, porque ya no se llevaba bien con su papá. Entonces, esto a partir de ahí viene lo del amor de Lily, lo del amor de madre de Molly, lo de Narcisa Malfoy incluso, ese tipo de amor, pero también no puede evitar manejar la muerte porque al mismo tiempo para Rowling fue una catarsis para manejar la muerte de su mamá, que a fin de cuentas fue por enfermedad. Y cómo el papá se deslindó y luego se casó con, creo que la secretaria o algo así. O sea, y cómo Rowling agarra ese coraje y ese resentimiento que tenía, porque además el papá quería que ella fuera niño, ¿no? Entonces, tiene muchos problemas que Rowling fue esparciendo poco a poco a lo largo de la saga, y es por eso que mucha gente se siente apapachada por esta saga, porque dicen, yo me siento así, y ahí al mismo tiempo creas una empatía que después dices, aunque a Harry le cuesta mucho trabajo tener empatía, irónicamente la saga se trata de la empatía. Sí, tienes un punto bien importante que debe de considerar toda la gente, ¿no? Que justo es una metáfora de la realidad, ¿no? Y creo que en algún momento necesitamos dejar de hablar en metáforas y empezar a hablar las cosas como deben de ser nombradas, lo que no debe ser nombrado. Que no debe ser nombrado. ¿No? Entonces, nuevo Voldemort. Sí, exactamente, porque no puedes enfrentarlo. ¿Qué? Que me sigue haciendo cosas el zombie después de muerto. Caray. Mira, yo que tú. Ustedes más o menos conocen mi historia, pero el resto de la gente no tiene tanto contexto. Ya después les iré platicando. ¿Qué estaba? En que la empatía.
No, el de no debe ser nombrado, ¿no? Ajá. El de las cosas necesitamos nombrar las cosas. ¿Cómo son? Y por eso también Domby le decía Tom. Sí, o sea, también por eso decía, bueno, también digo, Voldemort pues, no, le tenía miedo a Dumbledore, ¿no? Digo, en parte. Pero sí es un punto en el que hay que nombrar las cosas como son, porque incluso Hermione en las películas menciona la frase que dijo Dumbledore en los libros. El tapar el nombre de las cosas aumenta el miedo a la cosa en sí. Entonces, pues de menor manera pues la vas a poder superar, ¿no? En este caso Voldemort, que le llamaban el que no debe ser nombrado. Después nos enteramos que era por el tabú, que si lo nombrabas... Pero el tabú era nuevo, es hasta las reliquias de la muerte donde ponen el hechizo tabú. El hechizo, pero eso ya estaba marcado desde la Primera Guerra y por eso muchos tenían como ese miedo, porque dicen, se me va a aparecer. Entonces es lo mismo aquí, ¿no? Como cuando las tías dicen, se te va a aparecer el chamuco. Entonces es lo mismo, ¿no? La llorona. Ajá, la llorona, que si la escuchas lejos es porque está cerca. Y el cosas perro de por los el ojos estilo, rojos. ¿no? O sea, son ese tipo de cosas en el que se les cambia el nombre o se les disfraza para no tener que nombrarlo. En el caso de Voldemort, pues sí había una agresión directa. Que Sí, era, sí pues, había una razón. El hechizo de tabú, pero a final de cuentas, aun cuando ya se termina el tabú, cuando ya hay una manera en la que dicen, ya podemos nombrarlo tal como es, la gente seguía ciscada y con miedo. Esto ocurre mucho por la psicología del ser humano en general, que es esta ancla en el de esto ya pasó una vez, mejor no la digo, porque ya la aprendimos, porque aunque racionalmente sepas que ya no va a pasar nada, tu mente tiene la memoria de que es que sí pasaba. O sea, es como en los terremotos, ¿no? Lamentablemente, tanto del 85 como del 17, mucha gente en el 17 entró en pánico porque ya habían vivido el 85. Los que pudieron ayudar incluso no los que éramos vivido. Demasiado pequeños para recordar el 85 tenemos también ese trauma, ¿no? Por la sociedad que genera. Y a partir del 17 mucha gente que no le tenía miedo a los temblores o que incluso decían, ay, otra vez la alerta sísmica, ay, otra vez el simulacro, ay, qué pérdida de tiempo. A pesar de todo eso, hoy en día muchos escuchan la alerta y es así, que no importa si son de sueño pesado o algo así, algo reacciona y dice ¡wuuu! ¿Por qué? Porque ya tienen el recuerdo, tal vez no tan grave como en el 85, pero ya tienen un previo, porque o sea, a toda la Ciudad de México, a Puebla y a Morelos les tocó esta gravedad, ¿no? Del asunto. Y bueno, no mencionemos otros países en donde prácticamente tienen terremotos del tiempo, Haití con sus inundaciones, Japón con su tsunami del 2011, o sea, todas este tipo de cosas el ser humano aprende, va aprendiendo y va racionalizando ciertas cosas, pero a pesar de la racionalización, no es a fuerzas que haya una empatía, eso se va desarrollando. Sí, claro, y ahí a final de cuentas el usar eufemismos es una herramienta en cierto momento, ¿no? Para poder introducirse, pero si el eufemismo termina dominando la discusión, exactamente, suplantando, entonces ahí la herramienta se convierte en un estorbo. Sí. Y creo que debemos tener cuidado. Cada quien desde su propio proceso necesita empezar a pensar las cosas sin eufemismos. Sí, claro. Sí. Correcto. ¿Puedo pasar a las conclusiones? Sí. Sí. Bueno, amigos, con esto terminamos la discusión de hoy y con gusto les presento mis conclusiones. La primera sería que el velo muy probablemente ya estaba ahí, pero no se refiere a que construyeran el ministerio alrededor, sino a que ya lo tenían en su posición cuando empezaron a construirlo. 2. La muerte tiene muchas formas y muchos tipos. Lo importante es cómo la afrontas tú. 3. Harry Potter es una historia llena de metáforas sobre muchas cosas, que puede ayudarnos a entender el mundo que nos rodea. Lo importante es que después de eso nosotros mismos empecemos a deshacernos de prejuicios y tabúes para poder vivir mejor y que los que nos rodean puedan vivir mejor. 4.
a veces es importante respetar y acompañar las decisiones de nuestros seres queridos aun cuando no las entendamos. 5. Si te sientes desesperado o desesperada, en la caja de descripción te voy a dejar una serie de teléfonos a los que puedes marcar para solicitar ayuda. Y 6. No olvides que para una mente bien organizada, la muerte solamente es la siguiente gran aventura. Pues muchas gracias, profesores. Con esto nos despedimos y nos vemos a la próxima.